Por ahí hubo una operación militar que para mí fue la gota que derramó el vaso, en la cual pues casi pierde la vida uno de los sargentos que estaba con nosotros. En este yin yang de emociones, porque por un lado estás donde querías estar cumpliendo tus sueños y por otro ves que las cosas no están como tú quisieras, ¿te decepcionas del ejército? Me decepciono de los mandos, de las Fuerzas Armadas, no, la institución es, ahora sí, como dicen en el ejército, la institución es muy noble. Lo que sí me decepciona son los mandos, la corrupción que puedes llegar a encontrar, lo que puede llegar a pasar. Eso es lo que me termina decepcionando de las Fuerzas Armadas. Muchas veces nosotros decíamos como civiles, no, pues tal policía puede estar comprada, tal, no sé qué, pero el ejército es el ejército, esos no se debe, esos no se venden, eso es lo que decíamos nosotros acá, y tú lo vivías de manera diferente. Sí, claro, es como te digo, cuando pasó lo de esta persona que llegamos a una casa de seguridad en el Bosque de la Primavera. Lo he dicho muchas veces por si lo han escuchado, pero es que es una referencia que a mí me pasó. Yo cuento lo que a mí me pasó. En una ocasión estábamos en un pueblo allá en Jalisco que era muy conocido porque supuestamente una de las personas que vivía en ese pueblo era familiar Entonces estábamos ahí operando en este pueblo y un día simplemente nos llega una orden por el radio y en la cual nos decía que pues paráramos labores de patrullaje y nos dedicáramos a hacer actividades administrativas hasta nuevo aviso. Actividades administrativas, ¿en qué consiste? Pues que lavar tu uniforme, limpiar armamento, etcétera. Es dedicarte un tiempo, por así decirlo, de ocio, de relaxidad. No estamos en un batallón, estamos pues, a las afueras de un pueblo, ahí en casas de campaña y todo este rollo. Establecíamos bases de operaciones. Llega esta orden de que cero labores de patrullaje. En la noche pues se escuchaba en el pueblo que nos quedaba muy cerca la banda todo lo que daba. Se escuchaba un desmadre y temprano en la mañanita temprano llega la orden de reanudar actividades de patrullaje. Pues va, ya hay que seguir chambeando. El soldado nada más cumple orden, y vuelvo a lo Claro. mismo. Llegamos a este pueblo y una señora nos la topamos y se empieza a burlar de nosotros. Nos dice la señora, ¿qué hacen aquí? Nomás haciéndole la mamada y con malas palabras. ¿Qué dicen pendejos? Y ayer aquí andaba el señor que ustedes andan buscando y ¿dónde estaban? Y nosotros, ¿cuál señor? No, pues el chaparrito. Pues ¿cuál? ¿Para Tal. quién creen que era la fiesta? Y tú, Dices, ay, cabrón. coincide de que sí había una fiesta, de que el pueblo se escuchaba mucho, de que había un familiar de este señor y lo más importante, algo que la señora pues no tiene acceso, llegó una orden de parar actividades de patrullaje. Entonces es cuando dices, madre, a ti no te dicen, hey, paren actividades porque va a andar ahí este señor en un fiestonón. A ti te dicen, paren actividades, actividades de De administrativas. administrativas. Y tú, Y tú wow. cumples órdenes nada más. Y tú cumples órdenes, exactamente. Entonces sí terminas hasta un cierto punto trabajando para una línea y tú no te estás dando cuenta. Sí, y los beneficiados son algunos de los personajes de arriba Claro, y ustedes simplemente están siguiendo las órdenes que les lavaron el cerebro desde que entraron para claro. cumplir órdenes. Y aquí me gustaría aclararte algo, Fer. La policía, cuando tú entras al ejército, la policía es lo más corrupto, la policía son vendidos y te hablan de lo peor de la policía y que tú eres la institución más confiable de todo el país y la gente confía más en ti y después en la Virgen de Guadalupe o viceversa. No, el mexicano confía en la Virgen y después confía en el ejército. Te hacen ver como que tú eres incorruptible y que los policías son lo peor. Yo estuve trabajando en una corporación policíaca, a lo mejor no como policía como tal, porque no puedo decir fui policía, porque hasta para ser policía se gana andar patrullando y todo este rollo. Fui escolta de un comisario, pero te das cuenta cómo está el sistema en una corporación policíaca. Y al menos hablo en mi estado, hablo en Jalisco, y muy seguramente pasa lo mismo en otros estados, porque en la gran mayoría de esos estados gobierna el mismo que el mío. Y estamos hablando que no es la institución, son ciertos personajes dentro de una institución, como en todos lados puede haber personas que se pierden, pero sí, los de abajo están utilizados a los beneficios de otros. ¿Cuándo decides salirte? Decido salirme a mitades del 2018. Por ahí hubo una operación militar que para mí fue la gota que derramó el vaso.
en la cual pues casi pierde la vida uno de los sargentos que estaba con nosotros, un enfrentamiento. Y al final de esta situación, pues en realidad vamos a ir a liberar a un sector y se liberó la persona. Y la misión secundaria, que era evacuar a nuestro compañero, pues pasó a ser la misión primaria o principal. Entonces mi capitán solicitó la evacuación médica, llega el general comandante de una región y llega a supervisar cómo había estado el pedo, porque había sicarios y normalmente siempre en ese tipo de situaciones o cuando hay heridos militares llegan estos personajes y, y como te lo dije hace un momento, nunca pides que te feliciten porque no estás para que te digan felicidades Esa es tu o chamba. que te den una palmadita de lo más muy bien, pero lo que sí no te esperas es que lleguen y te pendejien porque no dejaste morir a un compañero. Eso fue la gota que derramó el vaso. Llega el general y le dice a mi capitán que por qué no había ido a perseguir a los que se habían escapado. Y mi capitán dice, pues es que mi misión principal era liberar al secuestrado. Me hirieron al personal, mi misión secundaria pasa a ser la principal porque pues, ya liberamos al secuestrado, tengo que evacuar a mi compañero. No, pues lo hubieras dejado morir, pero gritándole. Ay, Lo hubieras dejado morir. De cualquier forma, mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones siempre hay bajas. Entonces tú dices, güey, pues no soy un daño colateral que pues, no pudiste evitar. Puedes evitar que muera, güey. Puedes darle los primeros auxilios y hacer una evacuación sanitaria y ayudar a ayudarlo a que sobreviva. No de que, déjalo morir porque ve a perseguir unos pinches. Pues no, güey. Entonces lo empezó a cagar delante de todos nosotros, le empezó a llamar la atención, pero de una forma humillando a mi capitán. Y mi capitán le contestaba todo de una forma muy, muy educada y disciplinada hacia el grado, no hacia la Ujú. persona. Y el señor se enojaba porque sentía que lo estaba mandando a la chingada. Entonces dijo, te voy a procesar, capitán. Y el procesarlo era por insubordinación, que lo iba a meter a la prisión militar. Ahí es donde son cosas que estás tan acostumbrado al ejército, pero ahí ya, cuando ya se empiezan a meter en esos temas con alguien que tú estimas, que quieres, ya te molesta lo que para ti ya normalizaste durante mucho tiempo, que es que El abuso de poder. sí, las leyes y reglamentos se utilizan a conveniencia del depende de lo que tú quieras, porque hay cosas que se llaman abuso de autoridad, y ese abuso de autoridad, tú eres teniente, los demás somos cabos, sargentos, etcétera. El general no le podía llamar la atención al capitán delante de personas que son de su jerarquía más abajo. Le puede llamar la atención delante de un capitán, Hacia cagarlo, arriba. humillarlo, pero de un capitán hacia arriba, no hacia abajo. Y si lo haces hacia abajo, tú ya estás cometiendo un abuso de autoridad, porque lo correcto es que apartes al capitán y le llames la atención, no delante de sus tropas. Claro, porque le bajas el poder o el nivel que tiene ante los demás. Claro, el capitán con la mano en la cintura pudo haber procesado al general, mandarlo a la prisión militar porque tenía a casi 30 güeyes de testigos. Pero es una cosa, eso es el deber ser, lo que debe de ser en realidad. Pero si tú intentas procesar a un capitán, un general, jamás lo vas a poder meter a la prisión. Sí, y va a Jamás. haber protección también entre ellos y Sí, demás. es una cofradía muy Te, cabrona que existe internamente.